Domingo 12 de enero de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos del 15 al 16 y versículos del 21 al 22. En aquel tiempo, como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre si Juan no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: Yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal, semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, con la celebración de la fiesta del bautismo del Señor se concluye el tiempo litúrgico de la Navidad. Es decir, el próximo domingo empezaremos el tiempo litúrgico llamado tiempo ordinario o tiempo común. Y es bien bonito esto porque el bautismo del Señor está marcando el inicio de su ministerio público. Y precisamente en el tiempo ordinario se desarrollará bíblicamente todo el ministerio público del Señor. Y antes de reflexionar los tres puntos que quisiera resaltar de este Evangelio, quisiera mencionar unas palabras del Papa Benedicto XVI sobre la razón por la cual Jesús fue a bautizarse con Juan Bautista. Si el bautismo de Juan era un bautismo para la conversión, y Jesús no era pecador ni necesitaba convertirse porque Él mismo es Dios encarnado, ¿por qué entonces fue a bautizarse con Juan? Así responde Benedicto XVI. Jesús había cargado con la culpa de toda la humanidad. Entró con ella en el Jordán. Inicia su vida pública tomando el puesto de los pecadores. La inicia con la anticipación de la cruz. Hasta aquí el Papa Benedicto XVI con estas luminosísimas palabras. Básicamente lo que el Papa nos está diciendo es que, aunque Jesús obviamente no tenía ningún pecado, Él se pone en la posición de los pecadores y desde ya carga con el pecado de ellos. Esto, por supuesto, tendrá su consumación en la cruz. Y no deja de sorprender la tremenda humildad del Señor, la tremenda humildad de un Dios santo, puro, inmaculado, que se hace hombre y toma la posición del hombre pecador para llevar consigo toda esa carga y crucificarla. Y de esa manera, para que nosotros fuéramos libres. Entendido esto, vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, eres más débil de lo que crees. Segundo, eres un hijo amado de Dios. Tercero, tu destino, el cielo. Vamos con el primer punto. Eres más débil de lo que crees. Las personas están preguntándose si Juan Bautista es o no es el Mesías. Y Juan Bautista no duda en revelar la verdad. Yo no soy el Mesías. Yo simplemente soy el precursor del Mesías. Y dice una expresión bien bella: pero el que viene es más fuerte que yo. Óigame bien, el que viene es más fuerte que yo. Obviamente se refiere al poder que manifestará Jesús. El poder de Juan Bautista residía en la conversión de los pecadores, en la exhortación para que las personas volvieran al buen camino. Sin embargo, por supuesto que el poder de Cristo, la plenitud del Espíritu Santo en Cristo, manifestaba una mayor fuerza que la de Juan Bautista. Y Juan está reconociendo esto. Sin embargo, me gustaría tomar esta expresión porque en muchas ocasiones nosotros nos creemos demasiado fuertes. Y el Evangelio hoy nos está diciendo: oye, eres más débil de lo que crees. Y esta es una máxima que nos debe acompañar en la vida espiritual. La conciencia de mi propia debilidad. Si lo notamos bien, grandes personajes bíblicos y grandes personajes virtuosos que han caído a lo largo de la historia lo han hecho porque se han creído demasiado fuertes. Empecemos hablando de Adán y Eva, que creyeron que eran tan fuertes que si hablaban con la serpiente no iban a terminar enredados y ahí terminaron expulsados del paraíso. Pensemos, por ejemplo, en el rey David, que también se quedó muelle, cómodo, recostado en la tarde en su palacio mientras su ejército estaba batallando y él
por confiado, por creerse demasiado fuerte, pues salió una de esas tardes desde la terraza, vio a una mujer bañándose muy bella y terminó adulterando con ella y luego mandando a matar a su esposo. Y bueno, todos conocemos ese triste pecado que describe muy bien las Sagradas Escrituras en el segundo libro de Samuel. Para no alargar esto, pensemos en San Pedro, que en la última cena le dijo al Señor: moriría por ti. Y el Señor le tuvo que decir: oye, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Por supuesto que después de estas caídas siempre hay espacio para el arrepentimiento, siempre hay espacio para la redención, pero lo que queremos resaltar hoy con esta meditación es que cuando uno se cree más fuerte de lo que realmente es, termina cayendo estrepitosamente. Por esa razón es importante reconocer nuestra propia fragilidad, y es lo que dice Juan Bautista: el que viene es más fuerte que yo. Es decir, Dios es más fuerte que yo, de manera que yo no confío en mis propias fuerzas, porque si yo miro mis propias fuerzas, me doy cuenta que soy frágil y temerariamente me lanzaré a exponerme en ambientes malsanos. Oye, cuando crees que eres muy fuerte, entonces te expones porque crees que vas a resistir. En cambio, cuando tienes conciencia de que eres débil, por supuesto, una conciencia equilibrada de nuestra debilidad, no estoy hablando acá de ningún tipo de desorden psicológico, de ningún tipo de paranoia o de alejarnos definitivamente del mundo, pues porque soy tan frágil que no puedo ni salir de la casa. No, me refiero a aquellos ambientes en los que me expongo innecesariamente. Me expongo sin necesidad de exponerme por creerme demasiado fuerte, por ser muy temerario. Repito, naturalmente, en medio del mundo en el que estamos nos tendremos que exponer, nos guste o no, a ciertos ambientes, pero serán ambientes que no buscamos, serán ambientes adversos, difíciles, que no estamos buscando, sino pues casualmente nos tocó o por nuestra vocación nos tocó. Un ambiente difícil en el estudio, un ambiente difícil en el trabajo, un ambiente difícil en la familia. Otra cosa es yo buscar ambientes adversos, buscar ambientes pecaminosos, porque me creo muy fuerte y entonces yo no voy a caer. Ay, amigos, escuchemos a Juan Bautista diciendo: Él es más fuerte que yo. ¿Por qué? Porque yo reconozco mi propia fragilidad. De manera que a la frase yo soy más débil de lo que creo, debo unir la frase: pero Dios es más fuerte de lo que imagino. Vamos a repetirla. Yo soy más débil de lo que creo, pero Dios es más fuerte de lo que imagino. Entonces, obviamente yo no voy a andar lleno de temores, lleno de angustias, porque si yo confiara solamente en mi propia capacidad, sí tendría que andar así. Pero como confío en la fuerza de Dios, en el poder del Espíritu Santo, entonces yo tengo la certeza de que Él me acompaña. Y Él me acompaña a través de un misterio, el misterio de la gracia. Y precisamente hoy, día del bautismo del Señor, reflexionamos sobre nuestro propio bautismo. Y esto nos lleva a un segundo punto. Eres un hijo amado de Dios. El Evangelio concluye diciendo que el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en apariencia de paloma y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Vemos hoy en el Evangelio lo que se conoce en la Biblia como una teofanía. La palabra teofanía significa manifestación de Dios. Aparece la manifestación de la Santísima Trinidad. Aparece el Hijo que se está bautizando, aparece el Padre que dice que su Hijo es elegido, es amado, y aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. Aparece allí la Santísima Trinidad. Y naturalmente el bautismo de Juan Bautista es distinto al bautismo que nosotros recibimos. Algunas personas dicen: si Jesús se bautizó a los 33 años, ¿por qué nosotros somos bautizados inmediatamente después de nacer? Pues amigos, porque el bautismo que administraba Juan Bautista, era un bautismo para la conversión. Y como los que necesitamos conversión somos los adultos, por eso iban los adultos a bautizarse. Pero Juan reconoce que el bautismo que suministrará Jesús, el bautismo que Jesús administrará, es un bautismo distinto al de él. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 11 que el bautismo que Jesús nos dará es un bautismo de Espíritu Santo y fuego. Es decir, es un bautismo que renueva desde el interior. Y ese es el bautismo sacramental que nosotros recibimos. Y por eso es un bautismo que se debe dar inmediatamente al niño que nace, lo más rápido posible, porque todos queremos que el Espíritu Santo llegue a ese niño a plenitud.
Porque el bautismo sacramental que nosotros recibimos es un bautismo que nos hace hijos de Dios. Y por eso el Evangelio nos recuerda que la palabra bautismo en Jesús está vinculada a la Trinidad y está vinculada a la filiación, al Hijo de Dios, porque desde ya se está anticipando lo que será el bautismo cristiano. Es un bautismo que hace que la Trinidad viva en nosotros y es un bautismo que nos hace hijos de Dios, y tal vez nosotros estamos demasiado acostumbrados a esa expresión. Soy hijo de Dios, Dios me ama como un padre, pero quizás no hemos meditado en la profundidad de esa expresión. Y escuchemos lo que dice el apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 1. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Hasta aquí la primera carta del apóstol San Juan. Miren, lo que está diciendo el evangelista es que nosotros tenemos naturaleza humana. Como humanos somos hijos de nuestro papá y de nuestra mamá, pero a partir del bautismo, por el misterio de la gracia, tú y yo recibimos por participación la naturaleza divina. Y entonces, a partir de ese momento, tú y yo somos hijos de Dios. Ya no solamente hijos de nuestro papá y de nuestra mamá, sino que ahora hijos de Dios. Ya no solamente corre por nuestras venas sangre humana, ahora corre sangre divina. Y cuando uno es hijo de alguien, entonces uno puede heredar eso que ese alguien me va a dejar. Y si nosotros somos hijos de Dios, entonces podemos heredar su reino. Por esa razón se necesita ser bautizado para heredar, porque es a través del sacramento del bautismo que tú y yo recibimos la filiación divina. Obviamente de manera distinta a Jesús, porque Jesús no recibió la filiación divina. Jesús es hijo de Dios por naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios por participación. Pero con propiedad podemos decirle a Dios, Abba, Padre. Y tal vez la traducción de la palabra Abba, cuando se dice que es Padre, es una traducción muy pobre. Porque más bien la traducción es papito, papacito. Es la manera tierna como los hijos se comunicaban con su papá en Israel. Cuando Jesús le dice a Dios, Abba, sorprende a todos los judíos porque tal vez nadie había hablado con esa cercanía y con esa confianza a Dios. Dios era el omnipotente, el todopoderoso, el creador, pero Jesús nos dice, Él también es papito. Él también es un papá tierno que me abraza como ningún padre de la tierra me podría abrazar. Amigos, el recordar que por el bautismo tú y yo somos hijos amados de Dios nos debe llenar de confianza, nos debe llenar de alegría, nos debe llenar de gozo interior, porque tu papá es Dios. Todo el mundo presume de su casa, presume de su familia, presume de su apellido, presume de su estrato, cuando todo esto es bueno, cuando familia, casa, apellido significan mucho a los ojos humanos. Pues tú y yo tenemos una dignidad mayor que cualquier dignidad que apellido, título, familia, estirpe alguna nos pueda dar. Tenemos la dignidad de ser hijos de Dios por el bautismo. Y eso no se nos puede olvidar. Y si entonces somos hijos, somos amados por ese Padre. Y ese Padre nos cuida. Yo no sé qué dificultad tengas ahora. Yo no sé qué estás viviendo en tu vida hoy. Pero te quiero recordar algo. Por el bautismo tienes un papá. Y ese papá es Dios. Y ese papá te cuida y ese papá te va a ayudar en lo que estás viviendo. Tercero, tu destino, el cielo. El Evangelio nos dice que cuando Jesús estaba bautizando, se abrieron los cielos. Y esto porque efectivamente sucedió. Hubo una manifestación gloriosa de Dios. Cuando Dios se manifiesta portentosamente, suceden este tipo de fenómenos. Pero también significa algo más profundo. Y es que el bautismo también tiene relación con la apertura del cielo. Repetimos, este es el bautismo de Juan, pero ya se está prefigurando el bautismo cristiano. Y es que cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, se cerraron las puertas del cielo. Al cerrarse las puertas del cielo, nadie podía ir allí hasta que Jesús viniese a rescatarnos. ¿Dónde estaban entonces todas las personas que habían muerto desde Adán y Eva hasta la muerte y resurrección de Cristo? En un lugar llamado Sheol, o seno de Abraham, o Hades. Cuando nosotros en el credo proclamamos que Jesús descendió a los infiernos, la palabra los infiernos no se refiere a el infierno eterno,
sino que los infiernos son los estados inferiores que los judíos entendían como el Sheol o el seno de Abraham, que era el lugar donde estaban las personas que habían muerto esperando al Mesías. Es decir, antes de que Cristo muriera en la cruz, antes de que Cristo resucitara, nadie entraba al cielo. Pero a partir de la muerte y resurrección de Cristo, se nos abren las puertas del cielo. El cielo se abre para que nosotros podamos heredar. De esa manera, cuando una persona es bautizada, recibe la gracia de Cristo, recibe la sangre de Cristo, que lo hace hijo de Dios y lo hace heredero del cielo. Pero también podemos decir otra cosa, y es que cuando una persona bautizada se ha alejado de Dios, cuando una persona bautizada no reconoce su propia dignidad y vive contra ella, es decir, vive contra su dignidad de hijo de Dios, lo que sucede es que, aunque el cielo le fue abierto, él mismo por su pecado se lo cierra. Entonces, amigos, la exhortación no es solo a entender la dignidad del bautismo, sino a vivir de acuerdo a esa dignidad, a vivir como bautizados, a renunciar al mundo, al demonio de la carne, a abrazar la cruz de Cristo, a amarle y seguirle, a ponerle en el primer lugar, a entender que Dios es lo más importante de mi existencia y que sus mandamientos son los principios que rigen mi vida. Y eso entonces hace que ese cielo de verdad permanezca abierto sobre nosotros. Y uno lo ve frecuentemente. Cuando una persona vive con Dios, es una persona que tiene sobre sí el cielo abierto. Es una persona que se ve despejada, que se ve serena. Es una persona que se ve alegre. Es una persona que se ve con claridad en la vida. Pero cuando una persona vive lejos de Dios, es una persona que pareciera que tiene el cielo cerrado. La vida de esa persona está llena de nubes cargadas de rayos, relámpagos, centellas, nubes cargadas de tristeza, de amargura. Se ve un horizonte turbio, se ve un horizonte gris. Amigos, es nuestra decisión si querer que el cielo se mantenga abierto sobre nosotros o querer que el cielo se cierre para nosotros. La diferencia la hace estar o no estar con Dios. Oremos. Amado Señor, hoy reconozco que soy más débil de lo que creo. Reconozco que he sido imprudente. Reconozco que me he creído más fuerte de lo que era y he fallado estrepitosamente. Pero sé también, Señor, que tú eres más fuerte de lo que imagino. Y allí donde mi debilidad no puede más, tu gracia viene en mi auxilio, tu gracia viene en mi ayuda. También te quiero dar gracias hoy porque me has llamado hijo amado tuyo y me has llamado a esta vocación sublime de ser bautizado. Hoy te suplico que me ayudes a vivir coherentemente con mi bautismo. Renuevo hoy mis promesas bautismales renunciando a Satanás, renunciando al pecado, renunciando a la mundanidad, renunciando a mi sensualidad y entregándome enteramente a ti para ir contigo a la gloria del cielo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, eres más débil de lo que crees. Segundo, eres un hijo amado de Dios. Tercero, tu destino, el cielo. Compromiso. Vamos a renovar hoy nuestros compromisos bautismales. Si podemos hacerlo en la iglesia, hagámoslo en la iglesia. Básicamente renuncio al pecado y me entrego a ti, Señor. Y si no puedes hacerlo en la iglesia, hazlo en tu casa. Pero renovemos hoy nuestros compromisos bautismales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.